Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar una clase de química, entonces espero que les sirva muchísimo. Mi nombre es Alessandra y ya saben que cualquier duda, pues la escribes, ¿vale? Cualquier duda, pues voy a estar checando en el chat y bueno, para que estemos todos participando y pues estemos juntos en todo este proceso. Ujú. Entonces, justamente los felicito también porque a pesar de la hora, pues ustedes siguen entrando a los lives, siguen echándole muchísimas ganas, entonces eso habla muy bien de pues todos ustedes y que tienen muy bien todos sus objetivos en claro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con diapositivas, entonces igual, si estás con tu celular, puedes voltearlo, o si estás en la computadora, pues creo que ahí tampoco vas a tener ningún problema. Ujú. Entonces, un gustazo, voy a quitar la cámara para que comenzamos a compartir todo. Ya sabes que cualquier duda me la haces saber, ¿va? Y aquí vamos a participar todos y que quede completamente clara la información. Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla. A ver, permítanme. Ok, aquí está. Entonces, ya saben, para más sencillo, pues pueden ustedes poner el teléfono así en horizontal. Ujú. Entonces, bueno, como ustedes saben, nosotros hemos estado, bueno, se está trabajando con algunos PDFs que se encuentran en los grupos de estudio. Ujú. Entonces, bueno, por si aún no están, pues también pueden entrar, pueden enviar mensaje a cualquiera de las redes sociales y pues comentarles que les gustaría ser parte de este grupo. Ujú. Entonces, bueno, en este PDF lo que se habla son de las reacciones redox. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de lo que son las reacciones redox, tenemos que tener conceptos muy importantes, pues, en la mente. Ujú. Entonces, primero tenemos que saber, pues, justamente lo que son dichas reacciones. Entonces, como aquí dice, van a ser procesos químicos en donde habrá una transferencia de electrones. Aquí es bien importante, siempre que estemos hablando de las reacciones redox, vamos a tener transferencia de electrones. Ajá. Entonces, digamos que esta es una palabra muy clave y que siempre tienes que tener en la mente. Ahora, justamente cuando nosotros estamos hablando de estas reacciones, vamos a tener que una especie química va a perder electrones. Cuando una especie química pierde electrones, se va a decir que se oxida. Ujú. Entonces, tú desde ahorita ya te vas a acordar que cuando algo se oxida significa que se están perdiendo electrones. Y esto también es muy importante, es que cuando algo se oxida, su número de oxidación va a aumentar. Ahorita con los ejercicios lo vas a entender mucho mejor, pero esta palabra de su número de oxidación aumenta nos va a ayudar a nosotros a distinguir si se oxida o no. Es más sencillo. Ujú. Y luego también tenemos algo nosotros. Tenemos que una especie química ahora va a ganar electrones. Cuando algo gana electrones, se dice que se reduce. Ujú. Si gana electrones, se reduce. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a saber que algo está ganando electrones? Pues una manera muy sencilla de verlo, pues, es ver que su número de oxidación va a disminuir. Ujú. Entonces, estas son palabras muy claves y muy importantes que tenemos que tener siempre a la hora en la que estamos hablando nosotros de las reacciones redox. Ujú. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Todo perfectísimo? ¿Qué pasa si no se está oxidando, si no está oxidado y se reduce? ¿A qué te refieres? O sea, si pasa una y no pasa otra. Siempre que hablemos nosotros de las reacciones redox, vamos a tener que forzosamente un elemento se tiene que oxidar y el otro se tiene que reducir. Digamos que van a ir de la mano, ujú, van a ir de la mano, van a estar juntitos los dos. Ujú.
siempre si algo se oxida, la otra cosa se tiene que reducir. Siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Ahora, justamente ahorita vamos a hablar de los números de oxidación. A ver, ¿qué más? Va. Sí, cuando nosotros tenemos que algo se reduce, significa que gana electrones. Entonces, a ti en el examen de admisión te pueden justamente preguntar, ¿qué significa que una especie se reduzca? Y tú vas a decir, pues que está ganando electrones. Digamos que esta es una parte muy teórica. Y si a ti te preguntan en el examen, oye, ¿qué significa la oxidación? Que algo se está oxidando. Pues sencillamente vamos a contestar que se están perdiendo electrones. Eso es lo que nos pueden preguntar a nosotros. Ahora justamente vamos a contestar esto que nos pregunta Lucy. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que se reduce? ¿Vale? Entonces vamos a continuar para ver cómo nosotros vamos a contestarlo, pues, en el examen de admisión. Entonces, aquí está. Reglas para colocar los números de oxidación. Esto es lo más importante de cuando estamos hablando de las reacciones redox. Es bien, bien importante, porque de aquí sale todo. Entonces, aquí, cuando hagamos los ejercicios y así, todas las dudas que tengas, pues me las dices sin ningún problema. Así, cuando nosotros tenemos que colocar números de oxidación, digamos que van a ser numeritos piquitos que vamos a colocar arriba de un elemento. Ahorita te enseño cómo. Pero primero, tenemos que saber algunas reglas. ¿Cuáles son estas reglas? Pues mira, los elementos que se encuentran en la familia 1A, 2A y 3A van a trabajar con número de oxidación +1, +2 y +3 respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Que literal como te lo están ordenando. Es decir, la familia 1A va a trabajar con número de oxidación +1, la familia 2A va a trabajar con número de oxidación +2 y la familia 3A trabaja con número de oxidación +3. Entonces, antes de continuar con las otras reglas, es importante que nosotros recordemos cuáles son estas familias. Entonces, aquí nosotros tenemos una tabla periódica. Esta es la que te pueden poner a ti en el examen. Algo muy parecido si acaso le van a quitar estos numeritos de arriba que tú ves. Pero así es como te los van a ordenar. Así la vas a encontrar. Entonces, recuerda que cuando nosotros estamos hablando de las familias, vamos a tener la 1A, la familia 1A, y van a ser siempre verticales. Las familias siempre van a ser verticales, siempre, siempre, siempre. Entonces tenemos la 1A, la 2A y la 3A. Estos son las que les vamos a prestar mucha atención. Entonces, ¿qué nos decía la regla? Los que se encuentran en la familia 1A van a estar trabajando con número de oxidación +1. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener como una excepción, ahorita la vemos, pero el litio va a trabajar con +1, el sodio con +1, el potasio con +1, rubidio con +1, cesio con +1 y francio con +1. ¿Por qué? Porque se encuentran en toda esta hilera, en la familia 1A. Y los que están en la 2A, pues van a ser todos estos. Entonces, todos estos elementos van a tener número de oxidación +2. Y por último, tenemos a la 3A. Todos estos elementos que tú ves acá van a estar trabajando con número de oxidación +3. Entonces el boro trabaja con +3, el aluminio trabaja con +3 y así sucesivamente. Vale. Ahora, ¿y qué pasa con las familias B? Pues eso van a tener ya unas reglas distintas que afortunadamente a nosotros no nos van a preguntar en el examen. No nos van a preguntar en el examen. Lo que tú te vas a tener que basar solamente es en la familia A. Entonces, esta es la A y también estas dos pertenecen a la A. Entonces, ya haciendo qué bueno, Michis, qué bueno que ya recordaste el tema. Ya haciendo esta como aclaración o recordar esta parte, pues podemos continuar. Luego, tenemos otra regla. El oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2. Casi siempre. Pero en el examen vamos a estar trabajando únicamente con este número de oxidación.
Ujú. Luego, tenemos que el hidrógeno también casi siempre va a estar trabajando con número de oxidación más uno. Nuevamente, aquí habrán dos excepciones, pero afortunadamente a nosotros no nos los van a preguntar en el examen. Entonces, con que tú sepas que el hidrógeno trabaja con más uno y que el oxígeno va a trabajar con menos dos, ya es más que suficiente. Ujú. Luego, esta reglita es bien importante. Yo considero que es de las más importantes de todas las que tenemos acá. ¿Por qué? Porque esta va a ser como la principal. Si se encuentra un elemento así entre comillas solo, va a tener número de oxidación cero. Entonces, ¿a qué me refiero? A que literal cuando tú ves que están solitos, o sea, que no están formando compuestos nuestros elementos, van a tener número de oxidación cero. O un ejemplo, a ver, una cosa es que nosotros tengamos no sé, tenemos aquí NaCl, ¿no? Aquí lo tenemos en forma de compuesto, pero va a ser muy distinto si tienes al sodio separado y tienes al cloro separado. Cuando están separados, es decir, solamente tienes a tu elemento, vas a tener número de oxidación cero. Y ya cuando están en forma de compuesto, vamos a estar siguiendo las otras reglas. Ujú. Entonces, esto es muy importante. Si se encuentra solito tu elemento, va a tener número de oxidación cero. Ujú. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero para después adentrarnos a las reacciones redox como tal. Entonces, nos dice ZTX, aquí tenemos. Ujú. Cuando algo se reduce, se ganan electrones. ¿Y cómo lo vamos a ubicar nosotros? Porque el número de oxidación va a disminuir. Entonces, primero tenemos que hacer ejercicios calculando el número de oxidación para después adentrarnos más a estos conceptos. Ujú. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita? ¿Todo bien? Aquí simplemente es como acordarnos de las reglas y y pues saber utilizarlas, ¿no? Ahorita con los ejercicios van a ver que va a quedar todo clarísimo, clarísimo. Ujú. Va, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tiriri. Nosotros tenemos en nuestro PDF primero el ejemplo uno. Ujú. Entonces, vamos a ver, déjenlo pongo de negro porque se mejor. Ahí está. Ay, qué bueno, Nico, que ya lo entendiste mejor. Va. Nuestro ejemplo es este. Tenemos HCl. Ujú. Bueno, a ver, lo pongo más grande. Aquí está, HCl. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos dicen que nosotros coloquemos los números de oxidación, ¿vale? Entonces, tenemos que colocar los números de oxidación y tenemos que seguir las reglas. Entonces, tú dices, te regresas y ok, aquí nos está diciendo que el hidrógeno está trabajando con número de oxidación más uno. Ujú. Entonces, los números de oxidación, como te comento, se suelen poner aquí arribita. Aquí está. El hidrógeno tiene número de oxidación más uno. Ujú. Ahora, también algo muy importante que aún no he mencionado es que al final los números de oxidación, al hacer la suma, nos tiene que dar un cero como resultado. Entonces, tenemos un más uno. Tú dime, tenemos que colocarle ahorita el número de oxidación del cloro. Para que al final nos dé un cero al hacer la suma, ¿qué tenemos que colocar nosotros? ¿Qué número le colocas al cloro para que al sumarlo con uno nos dé un cero? Ok. Sí, en la tabla, en el examen nos ponen la tabla periódica. Perfecto. Colocamos un menos uno. ¿Por qué? Más uno menos uno, pues es igual a cero. Es como si tú te compras un chicle, pero pues ya tenías antes un peso. Y después te compras el chicle, pues ya no tienes ese peso, entonces te quedaste sin dinero. Ajá. Entonces, más uno menos uno nos da cero. Entonces, este va a ser el número de oxidación del cloro. Ujú. Entonces, lo que quiero que te des cuenta aquí, perfecto a todos, muy, muy bien, este,
Es que habrán algunos elementos que no van a seguir una regla en específico, sino que nosotros vamos a tener que hacer estas cuentitas, entre comillas, para calcularlo. Ujú. ¿Alguna duda de este? Va, perfecto, muy bien, perfecto. Vale, todo este tema se lo preguntan a ustedes en los exámenes de admisión. Ujú. Todos, todos, todos. Va, perfecto. Ok, ahora sí vamos al ejercicio 2 que tenemos en nuestro PDF. También nos están pidiendo que coloquemos el número de oxidación de el manganeso. Aquí está. Entonces aquí vamos a subir un poquito de nivel. Primero, de las reglas que vimos, ¿con cuánto va a estar trabajando nuestro oxígeno? Ah, literal a ti en el examen de admisión te van a decir cuál es el número de oxidación de este elemento, así tal cual. Va, perfecto. Entonces tenemos que el oxígeno trabaja con -2. Va. Esa es como la regla que nosotros ya notamos. Ahora tenemos que tener algo en presente. ¿Te das cuenta que aquí tenemos un 2? Este 2 es la cantidad de átomos que nosotros tenemos, ajá, con los que se está trabajando. Entonces, para nosotros calcular el número de oxidación del manganeso, ya sabes que al final nos tiene que dar un 0, pero como aquí tenemos un 2, tenemos que hacer multiplicación. Digamos que este 2 afecta. Entonces, ¿qué hago? Hacemos multiplicaciones. -2 por 2, ¿cuánto da? -2 por 2, ¿cuánto da? Pues da, ajá, -4, sin olvidarnos del signo. Aquí está, -4. Ahora, ¿qué número, ajá, vamos a estar utilizando nosotros para que nos dé usted qué número de oxidación le pones al manganeso? Y aquí tenemos un negativo. Para que se cancele necesitamos el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, perfecto. Aquí le ponemos un +4. +4 menos 4 nos da 0. Entonces, el número de oxidación del manganeso es +4. Y esto es lo que a nosotros nos pedía el ejercicio. Ujú. Perfecto, 4 positivo. Sí, muy, muy importante que tengamos en cuenta nuestros signos. Ujú. Va. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No, 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 esto no es para Comipems, Guadalupe. Son para los exámenes de admisión. Ajá, a la universidad, pues. A la universidad. Ujú. Va, perfecto. Miss, creo que el año pasado me vino una pregunta que decía algo como ¿qué números de oxidación se utilizan en el siguiente compuesto? Ah, es lo mismito. Es lo mismito que nosotros estamos haciendo. Ujú. Lo mismito, lo mismito. Ujú. A ti te van a dar un elemento, o sea, te van a dar un compuesto y te van a decir, dame el número de oxidación de este. Ujú. Va, perfecto. Eh, 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 No, siempre el oxígeno va a trabajar con número de oxidación -2. Estamos haciendo la multiplicación solamente para calcular el número de oxidación del manganeso. Entonces, es incorrecto decir que el oxígeno trabaja con número de oxidación -4. Ajá. Simplemente estamos haciendo la multiplicación para calcular el número de oxidación del elemento que no sabemos. Ujú. Entonces, solo es una reglita del por qué nos tiene que dar 0, porque así van a estar estables nuestros compuestos. Ujú. Entonces, aquí como nos son +4, pues el manganeso trabaja con +4. Y listo. Ahora, nos vamos con el ejercicio 3. Ah, justamente, vamos a hacer con más de 2 elementos. Ajá, y este es el ejercicio. Entonces, el ejercicio tenemos aquí. Tenemos H, Cl o 4. Se dan cuenta que ya no tenemos 2, ¿no? Pero mira, tú dime, nos están pidiendo en el ejercicio que calculemos el número de oxidación del cloro. Ujú. ¿Por qué del cloro? Porque en las reglas que acabamos de ver, el hidrógeno y el oxígeno van a tener unas reglas. Ujú.
Entonces, ¿con cuánto trabaja el hidrógeno? En todo de cero, sí, cuando nosotros no tenemos ningún signo positivo o un signo negativo al lado de nuestro compuesto, sí debe de dar cero. Ujú. Va, perfecto. El hidrógeno trabaja con número de oxidación más uno. Va. ¿Y el oxígeno con cuánto trabaja? De las reglitas, e incluso, mira, aquí lo tenemos con menos dos. Perfecto, menos dos. Ahí está. Ahora, queremos calcular el número de oxidación del cloro. ¿Por qué? Porque porque este es el que nos están pidiendo, pues. Ajá. O sea, no sigue como una regla en específico, porque va variando su número de oxidación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre para calcular el número de oxidación del elemento que no sabemos, vamos a multiplicar el número de oxidación del elemento que ya sabemos por su cantidad de átomos. Entonces, menos 2 por 4 tenemos menos 8, menos 8. Luego, también conocemos el del hidrógeno. Entonces tenemos 1 por un átomo de hidrógeno, tenemos más 1. Y al final, como les he mencionado, nos tiene que dar un resultado de 0. Entonces, ¿qué número nosotros necesitamos colocarle al cloro para que se cancele todo esto? Ok, órale, qué rápidos. Perfecto, un más 7. Ajá, un más 7. Ahí está. Porque 7 más uno nos da más 8. Menos 8 pues nos da cero. Y está cumpliendo una de las reglitas que también mencionamos. Ujú. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Para que vayamos con el ejercicio 4. Ujú. Entonces, esto es lo padre, que vamos a seguir nosotros trabajando con estas reglas y ya si nos aprendemos las reglas, pues ya va a ser muy sencillo calcular lo que no sabemos. ¿Qué dijo que teníamos que multiplicar? Tenemos que multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos. Estos números en chiquitito que ves, aquí abajito, son los átomos. Este, Alondra, en el examen de admisión siempre nos tiene que dar cero. Ya cuando vayas, o bueno, en temas más como complicados, ya te lo van a cambiar. Ujú. Pero para nuestro examen de admisión, sí, siempre tiene que dar un resultado de cero al final. Entonces, ¿por qué sale 7? Ah, pues que mira, nosotros estamos buscando que al final se cancelen nuestros numeritos, ¿vale? Entonces, mira, nosotros multiplicamos la cantidad de átomos por el número de oxidación. Entonces, a ver, déjalo, aquí está. No, multiplicamos este menos 2 por 4, este más uno por uno, porque estos elementos justamente siguen las reglas en específico. Ujú. Entonces, aquí está. Luego, para saber el número de oxidación del cloro, nosotros tenemos que hacer las multiplicaciones. Menos 2 por 4 nos da menos 8. Luego, una por una nos da una. Entonces, queremos que al final, al hacer la suma de todo esto, nos dé un resultado de cero. Y para que nos dé un resultado de cero, pues tenemos que pensar un número con el cual se cancele todo. Entonces, tenemos un signo menos 8, ¿no? O sea, un signo negativo, ¿no? Menos 8. Y tenemos un más uno. Si nosotros sumamos un más 7, te vas a dar cuenta que 7 más uno nos da 8. Y si a este 8 positivo le restamos este menos 8, nos está dando cero. Entonces, por eso tiene el número de oxidación 7 el cloro. Ujú. ¿Por qué el oxígeno tiene 4? ¿No siempre va con 2? Ah, es que una cosa es esto. Lo que va bajito es la cantidad de átomos. Ajá. Lo que va arribita es el número de oxidación. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es la cantidad de átomos que tiene. Va, perfecto. Ujú. Ah, sí, a ver, lo pongo incluso, a ver, para que le tomen captura o así. Aquí está, las reglas, para que no se les complique ahorita con los ejercicios. Aquí tomen capturas y continuemos, ¿vale? Entonces, sigo.
Tin, tirirín. Aquí está. Luego, tenemos también el otro ejercicio, que es el ejercicio 4, no es nada, de nuestro PDF. Y tenemos esto, ¿no? Na2, SO4. Y nos dicen que calculemos el número de oxidación del azufre. Ujú. Entonces, ¿qué conocemos aquí? Conocemos el número de oxidación del oxígeno. ¿Con cuánto dijimos que trabajaba? Perfecto, muy bien. Ajá. El número de oxidación del oxígeno es -2. Ahora, ¿tú conoces el número de oxidación del sodio? El Na. Está en nuestras reglas, no está, sí, 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 no, no, no. Dice Jonathan +1. Órale, es perfecto. Ajá, muy bien. +1. ¿Por qué +1? Porque si recuerdas, en nuestras reglas nos dice los elementos que se encuentran en la 1A van a trabajar con número de oxidación +1. Y mira, justamente este es el que nos pusieron a nosotros, el sodio, y se encuentra en la 1A. Por lo tanto, este elemento va a trabajar con número de oxidación +1. Ahí está, +1. Y bueno, ya saben que para calcular el número de oxidación del azufre, tenemos que hacer las multiplicaciones. Ajá, multiplicación del número de oxidación por la cantidad de átomos. Entonces tenemos -2 por 4, pues ya sabemos, ¿no? -8. Luego, 1 por 2 te da +2. Y queremos que al final nos dé un 0. Entonces, ¿qué número de oxidación le colocas al azufre para que se cancele con todo esto? Eso, muy, muy bien. Perfecto, +6. ¿Por qué +6? 6 más 2 nos da +8. -8, pues también nos da el 0. Y ya cumplimos también con nuestra regla. Entonces, el número de oxidación del azufre es +6. ¿Todo perfectísimo? Vamos a ver los iones. No, porque en el examen de admisión, bueno, no te van a poner con cargas, afortunadamente, Jessy. Va, perfecto. Ahora, nosotros, sí, con los iones sí llegan a cambiar un poquito. O sea, como que las sumas y todo eso cambia. Va. Ahora, nosotros en nuestro PDF también tenemos a nuestro ejemplo 2. No, no es nada. A ver, lo pongo rápido, ¿va? A ver, aquí está la reglita. Tómele ya captura para que pues sea sencillo. Entonces, vale, continuamos. Tenemos en el ejemplo 2, ahora sí nos están poniendo una reacción redox. Entonces aquí viene todo lo que hemos aplicado. Entonces la anoto rápido. Tenemos esto. O3 más 3CO y nos da como resultado esto más CO2. Y acá nos preguntan qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues siempre que a ti te pongan una reacción, lo que tienes que hacer para definir quién se oxida y quién se reduce, debes de colocar los números de oxidación de todos los elementos y compuestos que tienes acá. Ujú. ¿Por qué en el ejemplo no multipliqué +1 y -2? En el ejemplo 2, ¿cómo? Aquí multipliqué -2 por 2 que me da -4, ¿vale? Y queremos calcular el número de oxidación del manganeso, entonces solamente necesitamos el positivo. En el 3, pues es que aquí no tenemos un 2, mira, aquí tenemos 1 y un 1. 1 por 1, 1. Ajá. Entonces por eso no lo multipliqué. Ajá. 1 por 1 y luego -2 por 4, ¿vale? Entonces, aquí está. Tenemos que calcular los números de oxidación otra vez, otra vez. Entonces, nuevamente, ¿qué número de oxidación tiene el oxígeno? Hasta van a soñar con esto. ¿Qué número de oxidación tiene el oxígeno? Perfecto, -2, ¿no? Entonces los colocamos -2. Aquí está.
Luego, acá hay algo muy importante. Tenemos nosotros que para calcular el número de oxidación del hierro, pues ya sabes, tienes que multiplicar. Entonces multiplicamos -2 por 3 te da -6. Aquí está. Ahora, ¿qué número para que nos dé 0 necesitamos nosotros? Para que se cancele con este 6. Necesitamos un 6 positivo, ¿no? Perfecto, muy bien. Un 6 positivo. Entonces aquí colocamos un +6. Ahí está. Pero puedes observar que aquí tienes dos átomos de este elemento. Entonces simplemente este 2 lo vas a pasar a dividir. 6 entre 2 te da ¿cuánto? +3. Perfecto. Entonces, esta división ya te va a dar el +3, el número de oxidación del hierro. Entonces, nuevamente, cuando tú tengas aquí numeritos, es decir, a nuestros átomos del elemento que tú quieres calcular, simplemente piensas o descubres cuál es el número con el cual te va a dar un 0. Y después a ese número lo vas a dividir por la cantidad de átomos que tiene ese elemento. En este caso fue 2, ¿va? ¿Alguna duda con esto? Todo perfectísimo. Vale, para que continuemos. Entonces, ya colocamos nosotros el número de oxidación de nuestro primer compuesto. Ahora falta también de este. Si te das cuenta, aquí tenemos números en grandote. Estos números en grandote van a ser los coeficientes, ¿no? A estos ni les vamos a hacer caso, ¿vale? Tú los vas a ignorar cuando calcules los números de oxidación. ¿Se divide porque ambos elementos tienen ese número abajo? No. Este solamente se va a dividir porque el elemento que nosotros queremos calcular el número de oxidación cuenta con este 2. Ajá. Si no tuviera ningún número, pues no tenemos que hacer ninguna división. Pero, por ejemplo, si aquí tienes un 3, pues lo divides entre 3. Si tú tienes un 4, pues lo divides entre 4. Y ya ese resultado de la división va a ser el número de oxidación. Luego, como ya dijimos, el oxígeno trabaja con -2. Ahora, -2 por un átomo de oxígeno, pues -2. Para que al final nos dé un 0, ¿qué vamos a ponerle al carbono? ¿Qué número de oxidación le pertenece al carbono? +2, perfecto, +2. +2. ¿Por qué? +2 menos 2 nos da nuestro 0. Entonces, +2. Ahí está. Muy bien. Ahora, aquí tenemos a un elemento que está así solito, solito, es decir, que no está unido a ningún otro, otro elemento. Entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué número de oxidación se le pone? Simplemente es como una reglita, o sea, es que los coeficientes no afectan a ¿cómo se dice? No afecta a la hora de calcular los números de oxidación. Va, perfecto, muy bien. Como nosotros tenemos a nuestro elemento solito, ya sabes que cuando está solo le colocamos número de oxidación 0 y listo, perfecto. Y luego ya tenemos nuevamente al oxígeno que trabaja con -2 y para calcular el del carbono, pues tenemos que hacer nuestra multiplicación. Este es un 2. Entonces, -2 por 2, -4. Para que al final nos dé un 0, ¿con qué tiene que trabajar nuestro carbono? No, esto no es para balancear. Esto no va a ser para balancear. Bueno, sí, pero de una parte más avanzada. Pero para el examen de admisión no. Perfecto. +4. Y ya colocamos los números de oxidación de todos nuestros, ¿cómo se dice? Pues nuestros compuestos, ¿no? De toda la reacción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después? Tenemos que buscar a los elementos a los cuales, no íbamos a ver balanceo, aún no. Vale, entonces, nosotros vamos a checar cuáles son los elementos a los cuales les está cambiando el número de oxidación de un lado y de otro. ¿Por qué se divide? Pues mira, porque aquí tenemos un 2.
Entonces, literal, este 2 lo vamos a tomar como que se divide. Es decir, primero, queremos calcular el número de oxidación del hierro. Entonces, lo que tienes que hacer, ya sabes, es multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos del elemento que sí conocemos y nos da un -6. Ahora, Ana, tú sabes que necesitamos que al final nos dé un resultado de 0. Entonces, si tenemos un -6, necesitamos el mismo número pero con signo contrario para que se cancelen. Entonces, tenemos +6 menos 6 nos da un 0. Pero el problema, y por qué lo estamos dividiendo, es que el elemento que nosotros queremos calcular su número de oxidación también tiene estos dos átomos. Y estos dos átomos van a afectar. Entonces, siempre que tengan aquí numeritos de los elementos que ustedes quieren calcular el número de oxidación, simplemente lo dividen. Va, perfecto. Ok, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos que el hierro de un lado está trabajando con número de oxidación +3, ¿no? A ver, déjenlo pongo con un color más decente. Aquí está, ¿no? Aquí nuestro hierro está trabajando con número de oxidación +3. Y del otro lado está trabajando con número de oxidación 0. Ustedes díganme, ¿está cambiando el número, sí o no? ¿Es un número distinto? Sí, ¿no? No es lo mismo el 3 que un 0. O sea, cambian completamente. Perfecto. Ahora, el oxígeno trabaja con -2, trabaja con -2 y trabaja con -2. Te das cuenta que aquí los números de oxidación no están cambiando, no cambian. Entonces, aquí ni le vamos a hacer caso. Vamos a ver cómo está actuando, pues, nuestro carbono. Y mira, el carbono trabaja con +2 de un lado y con +4 del otro, ¿vale? Te das cuenta que cambian. Entonces, nosotros solo vamos a prestarle atención a los elementos a los cuales les está cambiando el número de oxidación y los anotamos. Tenemos al hierro. El hierro tiene un número de oxidación +3 y del otro lado pasa a 0. Ahí está. Y luego tenemos al carbono que tiene un número de oxidación de -2 y pasa a +4. Ahí está, ¿no? Eso es lo siguiente. Ahora, después de esto ya vamos a aplicar lo que nosotros vimos en la parte teórica, incluso te lo recuerdo aquí. Si nosotros tenemos que una especie química se oxida cuando el número de oxidación está aumentando y tenemos que algo se reduce cuando el número de oxidación disminuye. Ajá. Entonces, esto ténganlo muy presente porque aquí con esto ya vamos a lograr pues contestar las preguntas. Entonces, aquí, tú dime, en el hierro, ¿qué le está pasando? Si está de +3 a 0, ¿está aumentando o disminuye? ¿Aumenta o disminuye el número de oxidación de +3 a 0? Disminuye, ¿no? O sea, está disminuyendo el número de oxidación. Y si disminuye el número de oxidación, perfecto, se dice que se reduce. Y listo. Si una especie se reduce, la otra forzosamente se va a oxidar. Y aquí lo comprobamos. De -2 a +4 está aumentando el número de oxidación. Cuando aumenta el número de oxidación, sabemos que se oxida. Y listo, ¿vale? Así es como se resuelve. Maestra, ¿el carbono es +2? Ay, sí, perdón. Aquí está, +2. Sí, sí, +2. Ya, perfecto. Y listo, ¿vale? Ese es el ejemplo 1. Vámonos con otros ejemplos, ¿vale? Con los últimos 2. Entonces, dejen también lo anoto. Tenemos ahora el ejercicio 5 también del PDF, ¿vale? Entonces, tenemos MnO2 más 4HCl y nos da como resultado MnCl2 2 H2O ACl2. Bueno, a ver, déjalo algo más chiquito aquí. Cl2. Ahí está. No, es que aquí,
O sea, para contestarlo, no se fijen como en la parte de electrones, si pierde o gana electrones, porque los puede confundir, sino fíjense en el número de oxidación. Si tenemos que el número de oxidación disminuye, significa que se reduce. Y si tenemos que el número de oxidación aumenta, se dice que se oxida. Ujú. ¿Por qué cambió a +2? Ah, no, es que aquí me equivoqué. O sea, aquí había puesto el signo negativo, pero vimos que el carbono tiene un signo positivo. Ajá, entonces por eso le puse positivo. Porque aquí tenemos positivo, entonces aquí va positivo. No, no es nada. Va. Entonces ya saben, el mismo procedimiento. Colocamos números de oxidación. Conocemos el del oxígeno y colocamos -2. Va. ¿Qué número le ponen al manganeso? ¿Qué número le ponemos al manganeso? ¿Qué número de oxidación? Perfecto, +4, ¿no? Porque hicimos -2 por 2, -4. Para que se cancele, pues nos da pues, +4, ¿no? Muy bien. Siguiente, conocemos el del hidrógeno. Conocemos el del hidrógeno que es +1. Para que al final nos dé 0, pues ya vimos que ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto necesita el cloro? -1. Perfecto. -1. Ahí está. Aquí algo importante es que cuando te das cuenta, el manganeso no sigue ninguna regla y el cloro pues tampoco sigue como ninguna regla pues como tal, o sea, no le hemos escrito. Pero cuando nosotros tenemos que el cloro está unido con un elemento que tampoco sigue una regla en específico para poner el número de oxidación, el cloro va a estar trabajando con número de oxidación de -1. Ajá, número de oxidación -1. Ahí está. Esto sucede cuando está unido a un elemento que no sigue ninguna otra regla, que no sigue reglas para colocar número de oxidación. Entonces, ahora sí, ya podemos calcular el del manganeso. ¿Qué hacemos? Pues multiplicamos -1 por 2, pues ya sabes, -2. Para que nos dé un 0 al final, ¿qué le colocamos al manganeso? Eso, perfecto, muy, muy bien, un +2. Entonces trabaja con +2. Ahí está, perfecto. Ahora ya tenemos aquí que el hidrógeno trabaja con +1 y que el oxígeno trabaja con -2. Y ya, este está bien fácil, ¿no? Aquí los dos siguen una regla en específico. Ahora, el cloro está trabajando con ¿qué? ¿Con qué va a trabajar el cloro cuando está solito? Solito, solito, solito. Perfecto, como nos dice Diego y bueno, todos los demás, trabaja con 0. ¿Por qué? Porque ya sabes que cuando tu elemento está solito, siempre va a trabajar con 0. Digamos que va a ser la regla primordial. Ujú. Entonces, a lo que comentaba del cloro, es que cuando está el cloro unido a un elemento que no sigue ninguna regla de colocar los números de oxidación, va a estar trabajando con -1. Sin embargo, cuando el cloro está unido a elementos que están trabajando con un número de oxidación en específico, es decir, que siguen una regla, ya su número de oxidación va a cambiar. A eso es lo que me refiero. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer para saber quién se reduce y quién se oxida, vamos a ver los números de oxidación. Ah, no, este subíndice no va a afectar en nadita, porque siempre que tu elemento esté solo, que no esté unido a otro elemento, va a estar trabajando con 0. No importa qué cantidad de átomos tenga. ¿Vale? Perfecto. Esto, Jocelyn, es más que nada con el cloro. Bueno, es que en química hay muchas excepciones. En química hay muchas cosas que luego son un poco extrañas. Pero para el examen de admisión necesitamos solamente esto. Ujú. No, solo aplica con el cloro. Solo aplica con el cloro. Con el cloro, con el cloro. Ujú. Va. Entonces, continuamos. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues checamos los números de oxidación. ¿Vale? Entonces, bien, tenemos al manganeso que trabaja con +4 de un lado y +2 del otro. ¿Está cambiando? Sí.
Entonces, a este le tenemos que prestar mucha atención. Luego, tenemos al oxígeno, ¿no? El oxígeno trabaja con -2, con -2. Este no está cambiando, entonces nos vamos a olvidar de él. También tenemos al hidrógeno. El hidrógeno trabaja con +1 y trabaja con +1. ¿Está cambiando? No. Entonces también te vas a olvidar. Y luego tenemos por último al cloro, que trabaja con -1, pero mira, aquí trabaja con un 0. Entonces aquí sí está cambiando el número de oxidación. Entonces los colocamos. Tenemos que el manganeso está trabajando con un +4 y pasa a un +2. Y también tenemos que el cloro está trabajando con un -1 y mira, pasa a 0. Ahí está. Entonces, órale, vamos a checar. Aquí, ¿qué está pasando? En el manganeso, ¿está aumentando o disminuyendo el número de oxidación? Ya nos están diciendo incluso la respuesta. Perfecto. Disminuye. Cuando disminuye el número de oxidación, decimos que se reduce. Listo. Muy bien. Ahora, como te dije, si uno se reduce, el otro forzosamente se va a oxidar, pero vamos a seguir comprobándolo. Tenemos que el cloro pasa del -1 a 0, es decir, está aumentando el número de oxidación. Cuando aumenta el número de oxidación, se dice que se está oxidando, ¿vale? Entonces ya tenemos las dos respuestas. Sí, sí, soy Alessandra. Porque va, perfecto. Y bueno, ahora sí, ya vámonos con el último, para que ya sean felices, descansen un poquito. Eh, 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 pero dijo que cuando pierde electrones se oxida. Ah, es que aquí nosotros no estamos trabajando con electrones. Ajá. O sea, es más difícil explicarlo con electrones. Es más fácil que tú simplemente veas si el número de oxidación aumenta o disminuye. Entonces, eso es más sencillo. Cuando ustedes les pregunten quién se oxida y quién se reduce, ustedes chequen si está aumentando el número de oxidación o si disminuye el número de oxidación, ¿vale? Para que no se hagan bolas. Pero es importante que también tengan el concepto. Ujú. Es muy importante porque también te pueden preguntar la parte teórica, ¿vale? Profe, ¿qué pasa cuando no conocemos ninguno de los números de oxidación? No, a fuerzas tienes que conocer uno. A fuerzas debes de tener uno, ¿vale? Entonces, va. Hola, Miquel. Va, perfecto. Entonces, vámonos con el ejercicio 6. Entonces, tenemos aquí el siguiente, ¿no? Tin, tirirín. Y ya con esto finalizamos. Nuevamente los felicito a todos por estar, porque sé que estas horas luego son más complicadas o dices, no, pues mejor voy a dormir o así, pero pues estás aquí estudiando, entonces eso se aplaude y sigan así, ustedes pueden, confíen y sigan pues dando lo mejor. Ujú. ¿Cada cuándo y a qué hora son las clases? Es mi primera vez y todo queda súper claro. Muchas gracias. Pues puedes seguir las redes sociales de Profe Zulu. De hecho, en Instagram es donde más se suele publicar estas partes. Ujú. Y ya te dicen como los horarios, ¿no? Cada semana te dicen, no, a esta hora tenemos clase de química, a esta hora clase de matemáticas. Ajá. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Solo busca en Instagram y también ahí sale pues todo, ¿vale? Entonces, ya para finalizar, tenemos este ejercicio. Y este está muy sencillito. ¿Por qué? Aquí tenemos al potasio y está solito. Cuando está solito, ¿qué le ponemos? A ver, cero. Perfecto, cero. Así de fácil. Cero. Siguiente. Tenemos al bromo. El bromo también está solito. ¿Qué le colocamos?
Pues otro cero, ¿verdad? Perfecto, otro cero, dices, órales. Ahora, aquí ya está ahora sí en forma de compuesto. Entonces, ¿el bromo sigue alguna regla? Pues no, nunca te escribí nada del bromo. Y el potasio, te escribí algo del potasio, pues tampoco te escribí algo del potasio, pero tienes que tener en cuenta algo muy importante. Si tú checas en tu tabla periódica, te das cuenta que el potasio, mira, se encuentra también en la familia 1A. Ajá. Y ya dijimos que los que se encuentran en la familia 1A trabajan con número de oxidación más uno. Entonces, cuando tú no veas elementos em, que dices, es que estos no tienen ninguna regla, fíjate y revisa si se encuentran en la familia 1A, 2A o 3A. Ujú. Entonces, como ya vimos, el potasio se encuentra en la familia 1A, entonces trabaja con más uno. Para que al final nos dé un resultado de cero, ¿cuánto le colocamos al bromo? ¿Con cuánto va a estar trabajando el bromo? Eso, perfecto, con un menos uno. Más uno menos uno, cero. Y ahí está. Ahora, te das cuenta que aquí están cambiando los números de oxidación, es decir, el potasio trabaja con cero y pasa a más uno. Y luego el bromo trabaja con cero y pasa a menos uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues simplemente, ya sabes, ¿no? Colocas el potasio y colocas el bromo. El potasio primero está con un cero y termina con un más uno. Y luego el bromo también está con un cero y luego termina con menos uno. Y entonces aquí nuevamente hacemos lo mismo. En el potasio, ¿está aumentando o disminuyendo el número de oxidación? Ok, ya nos están dando las respuestas. Ok. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Ajá, está aumentando. Y cuando aumenta, se dice que ¿qué? Que se oxida. Si aumenta el número de oxidación, ese elemento se está oxidando. Y listo. Ahora, ya sabes, si un elemento se oxida, forzosamente el otro se va a reducir. Ajá, forzosamente. Nunca vas a tener a dos elementos que se oxidan al mismo tiempo o dos elementos que se reduzcan al mismo tiempo. Siempre va a haber uno que se oxide y el otro que se reduzca. Esto es muy importante. Entonces, pues se reduce, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos? Ah, pues de cero pasa a menos uno, es decir, está disminuyendo el número de oxidación. Y cuando disminuye el número de oxidación, pues se reduce. Y listo. ¿Cómo se llamó este tema? Reacciones redox. Reacciones redox. ¿Alguna duda? ¿Todo clarísimo? Perfecto. Creo que no, Jorge, creo que no. Lo entendí muy bien, perfecto. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Vale, entonces, pues llegamos al final de esta clase. Espero que les haya servido muchísimo. Este, y pues nuevamente los felicito por seguir. ¿Ah? Ustedes pueden y pues sigan dándolo todo para cumplir estos, pues, sus objetivos. Así que positivos, 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 positivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes pueden. Bye bye.